A continuación, Mujer 360. clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almir, Mujer 360. Muy buenos días, bienvenidos. Un programa más con ustedes de Mujer 360 desde la capital del Ecuador, Quito. Un saludo muy especial para toda esa gente linda, nuestra comunidad 360 que se ubica en las diferentes partes de los Estados Unidos, porque hacia allá también llegamos. Mi querida Fer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio. Para mí siempre es un gusto rodearme de compañeras talentosas, colaboradoras. El día de hoy, Fer nos trae un tema súper interesante. No vamos a comentar todavía cuál es el tema, mi Fer. Vamos a hacer un saludo muy especial a toda la gente latina que se encuentra en los Estados Unidos, que nos sigue a través de nuestras redes. Hoy están celebrando el famoso Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. Nosotros no estamos allá, lastimosamente, pero celebramos aquí. ¿Tú tienes por qué dar gracias, mi querida Fer? Por supuesto que sí, siempre hay un motivo por qué dar gracias. Todo en la vida es aprendizaje. A veces no siempre las cosas son tan buenas, pero hasta de eso tenemos que dar gracias. Así que el día de hoy hacemos extensiva a toda nuestra comunidad Mujer 360. Es un día para agradecer. Si usted cree en Dios, en el universo, en la deidad que usted tenga presente, es un día para agradecer por las cosas lindas que le ha regalado la vida. Así que una de las cosas lindas que tenemos es poder compartir nuestro programa Mujer 360. El día de hoy nos traes una eminencia en matemáticas, Fer. Así es. Vamos a hablar un tema muy interesante como es las matemáticas y su relación en la economía. Por supuesto, yo estoy contenta de escuchar este tema y tras cámaras le decía a la persona que nos visita hoy, el catedrático Juan Carlos de los Reyes, que es justamente un académico de la Escuela Politécnica Nacional, que tenga la bondad de explicarnos lo más sencillo posible, porque el tema de las matemáticas no para todos es comprensible. Para ti es fácil, Fer, es tu área, tu cancha. Sí, pero no te olvides que la economía tiene una gran parte social, entonces realmente mi inclinación muchas de las veces va más por el área social. Por supuesto, y ya que estamos hablando de tu segmento, mi querida Fer, también quería aprovechar este espacio y hacer un llamado extensivo como equipo de trabajo Mujer 360. Abrimos las puertas de este espacio para todos los estudiantes universitarios, no solo de la línea de la carrera de comunicación, sino de todas las especialidades que tengan diferentes áreas de conocimiento, que requieran de un espacio para poder venir a presentar sus proyectos, sus campañas, esas cosas lindas que estamos poniendo el sello Marca País. Así que este espacio Mujer 360 también está diseñado y pensado para este objetivo. ¿Tú qué piensas de eso, Fer? Me parece excelente, mi Loli, porque esto nos ayuda de cierta manera también involucrar mucho más a la parte académica y que esto obviamente nos aporta mucho más para tener un pensamiento mucho más crítico. Por supuesto. Desde mi lado viene Analítica 360. Nos acompaña ya nuestro especialista Romeo Guevara, con quien vamos a conversar acerca del panorama político y de esta famosa disyuntiva, estos dos caminos que se presentan en Ecuador tras ya la consulta popular con su rotundo no. Así que él, el especialista en comunicación política, nos va a decir cuál es el escenario y cuáles son estas dos vías a las que nos enfrentamos. ¿Tú qué opinas ahí de la consulta popular, Fer? Bueno, tal vez para muchos fue una sorpresa que ganó el no, pero para otros quizás se fueron a lo seguro, se mantuvieron en que yo ya la conozco a la Constitución, así es que mejor me voy a lo seguro y voto por un no. Así es que si hay que leer, el gobierno tiene que hacer una lectura muy profunda de lo que la gente o que la ciudadanía quiere realmente para este país, ¿no? Por supuesto. Finalmente, en Cultura 360 tenemos el gusto que nos visite una fundación artística del Valle de los Chillos. No develos todavía su nombre, pero ya estamos ahorita tras cámaras con nuestra representante para que les cuente cómo podemos hacer este tipo de actividades inclusivas. Somos el equipo de Mujer 360 y para nosotros siempre es un gusto acompañarles semana a semana con ustedes. No se pierdan, enseguida comenzamos nuestro primer segmento.
Lo que puedes hacer en 15 minutos. Con Credi Ágil tienes hasta $5,000 sin garante y en solo 15 minutos aprobado. ¿Y eso? ¿Ya te dieron el crédito? Sí, en menos de lo que esperaba. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. Y regresamos nuevamente con nuestro segmento de Economía 360 y ahora vamos a hablar un poco más sobre la relación entre las matemáticas y la economía. Y es que cuando hablamos de este tema generalmente podría pasar por desapercibido. Sin embargo, muchas de las decisiones económicas que se toman a nivel de mundo está atrás las matemáticas. Y este rol que cumplen las matemáticas sobre la economía, no estamos hablando únicamente de modelos económicos que quizás podrían predecir, por ejemplo, el crecimiento económico. Detrás de esto también existen estadísticas que sustentan muchas políticas públicas. Es por esto que es necesario que las matemáticas sea considerada como un lenguaje que es necesario entenderlo, ya que podría transformar muchas realidades económicas. Hoy vamos a conversar un poco más de este tema con Juan Carlos de los Reyes. Él es el director del Centro de Modelización Matemática. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, Fer, con todo gusto. Juanca, primero, antes de entrar al tema, coméntanos un poco más sobre el centro el que tú estás liderando. ¿Cuál es su misión? ¿A qué se dirigen el esfuerzo que ustedes hacen? Bueno, el MODEMAT, que es el Centro de Investigación en Modelización Matemática y Optimización, que es el que dirijo, tiene básicamente 13 años de vida. Es un centro de investigación científica y obviamente lo que hacemos es prioritariamente matemáticas, pero el enfoque del centro es hacer matemáticas que sean científicamente muy rigurosas, pero que también tengan un impacto en la sociedad. Esa es un poco la filosofía. Ya, ok. Juanca, ya hablando un poco más del tema, ¿cuál es la relación que existe entre las matemáticas y la economía y por qué es tan importante entenderlo? La relación es muy estrecha, históricamente muy estrecha, desde quizás el siglo XIX, que ha venido acompañado todo el tema de las teorías económicas con los modelos matemáticos. Permite, sobre todo la matemática, entender la complejidad de la economía, ese entramado de relaciones muy complejas que intuitivamente no es posible describir. Entonces nosotros tendemos a decir causa-efecto con una causalidad lineal y unidimensional, y la matemática lo que te permite es extender eso y poder entender otro tipo de relaciones y poder hacer predicciones a partir de eso y obviamente controlar o planificar la economía de mejor forma. Juanca, ahora en la era digital en la que estamos hablando mucho también de inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que ha cambiado o ha impactado esta relación entre la matemática y la economía? Bueno, los modelos se vuelven mucho más complejos, ¿no? Las predicciones, bueno, con la inteligencia artificial hay una riqueza de data que tiene que ser analizada y los modelos se vuelven mucho más complejos. Entonces, por ejemplo, todo el tema te pongo el caso de cuando uno va a comprar un pasaje. Entonces, cuando uno va a comprar un pasaje, hoy te metes a ver cuál es el costo del pasaje, es uno, mañana es otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí atrás? Entonces hay un montón de data y un montón de procesamiento, un montón de esas relaciones de oferta y demanda que están cruzadas ahí y que permite bueno, operar de otra forma la economía y entenderla también de una manera más compleja, ¿no? Cuando hablamos un poco de inteligencia artificial, yo creo que sí podríamos incurrir un poco en la parte de riesgos éticos. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando que detrás de esto hay muchos algoritmos y detrás de estos algoritmos obviamente hay mucha data, hay mucha base de datos. ¿Hasta qué punto podríamos decir o cómo cuidar la parte de la automatización, pero sin dejar a un lado el criterio humano? Mira, yo tocas un punto sensible, creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la data, sobre todo la privacidad, eso en primer lugar. Creo que el componente ético va un poco por ese lado, porque lo que hacen las grandes empresas es entrenar algoritmos con data que puede ser muy sensible, y eso significa un riesgo para la población o para diferentes segmentos de la población. Pero también hay un riesgo en la inteligencia artificial que es muy actual, que es el hecho de que no es confiable.
Y eso lo ves desde en el ChatGPT cuando le preguntas algo y empieza a alucinar, como en otras aplicaciones. Y hay que saber exactamente qué es lo que nos da la inteligencia artificial, no confiar como que fuese la palabra de un sabio, sino entender hasta qué punto nos está dando una información de utilidad en la que nosotros podamos confiar. ¿Hay algún tipo de tip en el que nosotros, como consumidores, digamos así, nos podamos guiar como para decir, a ver, sí me tengo que guiar, esto sí me está ayudando o realmente mejor me voy por otro lado de investigación, digamos así? ¿Hay algún tip, alguna cosa? Yo creo que el mejor tip que se puede dar es que desconfiemos. Desconfiemos de entrada en lo que nos dicen, por ejemplo, los modelos de lenguaje como el ChatGPT, y que lo usemos como una fuente muy primera de información, pero que después nosotros lo complementemos con una información más procesada, porque en general no tenemos esa confiabilidad. ¿Cuáles son los modelos económicos más comunes, más utilizados, además del empleo, de hacer una proyección, por ejemplo, del crecimiento económico? ¿Cuáles son los más utilizados en la economía? Bueno, creo que hay que diferenciar, ¿no es cierto? Tienes modelos económicos, macroeconómicos, que son muy utilizados, qué sé yo, para, por ejemplo, predecir inflación, los modelos econométricos, para el tema del crecimiento económico, que hay modelos dinámicos que te predicen eso, o que puedes incidir y ver qué es lo que pasa. Tienes modelos de equilibrio general en economía, todo eso a nivel macro, ¿no? A nivel ya más micro tienes todos los modelos de optimización de las empresas, modelos de competencia, porque obviamente una empresa no está sola en el mercado, y obviamente también a nivel individual son modelos quizás un poco más sencillos, pero que no dejan de ser importantes, ¿no? Interés compuesto, cuánto voy a recibir de la jubilación, si tengo que comprar la casa a crédito, tengo que comprar ¿cuánto voy a pagar de interés? Exactamente. Y hablando ya un poco desde el punto de vista macro, hablando de políticas públicas, ¿nos podemos confiar en estos modelos para tomar decisiones ya de políticas públicas que pueden impactar en sí a nivel de la sociedad? Mira, yo creo que los modelos en general siempre, para estar bien hechos, bien constituidos, tienen que tener una serie de supuestos en los cuales se basan. Si es que tú tienes eso en mente y tienes claridad de que los supuestos son esenciales, puedes utilizar el modelo y puedes utilizar los resultados. ¿A qué voy con eso? Si uno de los supuestos del modelo, por ejemplo, es la tasa de interés va a permanecer constante y tú sacas resultados de ese modelo y pasado mañana cambió la tasa de interés o varió radicalmente la tasa de interés, evidentemente tu modelo ya no tiene vigencia. Entonces creo que aparte de entender o utilizar el número o utilizar el modelo, hay que entender muy bien los supuestos en los que se basa. Ahora que tú mencionas supuestos, a mí se me viene a la cabeza el tema del ceteris paribus. Hablemos un poco de una realidad social. Sabemos que las realidades sociales pueden ser muy impredecibles. La sociedad a veces podemos cambiar mucho. Hoy día pensamos de una manera, mañana de otra. ¿Qué tan fácil es traducir esta realidad social, a una ecuación, a un modelo matemático, considerando que muchas de las ecuaciones o mucha de la modelación en sí requiere que cumplan las condiciones del ceteris paribus, pero que en la vida real, como tú acabas de mencionar, no siempre pasa? Es muy complicado. Hacer modelos sobre una realidad social y sobre una realidad económica compleja es muy difícil. Entonces, sí hay que tener siempre claridad acerca de esos supuestos, justamente como mencionas, ¿no? Entonces, yo te decía la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, evidentemente, mes a mes va a cambiar, pero quizás en el Ecuador no cambie demasiado. Entonces, podemos considerarla como constante, quizás sí, y quizás el modelo siga teniendo validez. Pero si yo te estoy comentando acerca, por ejemplo, del comportamiento de cada uno de los seres humanos en la sociedad, y yo te digo, bueno, lo voy a describir con una ecuación sencilla, no me lo creas. Ok, aquí es muy... ¿A qué temen más ustedes? ¿A las variables exógenas, a las que no sabes en qué momento se va a presentar? ¿Ustedes como matemáticos? Claro, porque ahí tienes una fuente de incertidumbre que es estructural, y eso te cambia cualquier modelo. Ok. ¿Cuál es el principal tips que tú nos podrías dar a nosotros para hacer una adecuada interpretación? Es decir, ¿en qué momentos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ciertos modelos, ya sean económicos, otros modelos hablando, yo que sé, meteorológicos como tal, ¿en qué momento nosotros tenemos que hacer una interpretación que tenga consideraciones de tipo más axiológicas o a su vez hablar o cuando interpretamos ciertos datos, tener una postura netamente secular? Mira, yo
de la vertiente que vengo siendo matemático, te voy a decir, si tú tienes un montón de data, tienes que siempre tener algún modelo detrás que te sirva para analizarla. Porque generalmente hay mucha data que está correlacionada y los seres humanos tendemos a básicamente concluir fácilmente que una correlación alta implica una causalidad. Entonces siempre es bueno tener un modelo detrás con los supuestos del caso que pueden ser muy cuestionables, como para que te ayude también a interpretar la data. Ok, cuando hablamos de matemáticas, cuando hablamos de estadísticas en general, también hablamos que existe una brecha, es decir, no siempre se cuenta con una base de datos confiable o tal vez falta de información o no sé, la metodología tal vez tiene ciertas debilidades, la metodología como tal o los sistemas son débiles en sí. Considerando toda esta brecha en el caso del Ecuador, ¿cómo crees tú que estamos con esto? ¿Nuestra brecha es alta? ¿Tenemos datos confiables como para decir, bueno, mi modelo está perfecto y está listo como para implementar una política pública? Sobre todo cuando estamos hablando de políticas que tiene que ver o que está involucrada la parte social. Estamos hablando de modelos que tal vez predicen lo que es el tema de pobreza, por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando de un factor social muy importante en donde tenemos que ser súper cuidadosos al momento de no solo de modelizar, sino también de ver cómo esos resultados traducimos a una política pública y que sea algo que no afecte a la población, que incluya lo que es el factor muy importante como es la justicia social. Mira, creo que topas un tema muy, muy importante que es, de entrada, antes de ir a lo segundo, es el tema de la data. Este país, y creo que es pertinente topar eso también en el debate público, es cómo se genera, cómo se construye, cómo se guarda la data. Y en este país tenemos una carencia. Entonces, muchas de las empresas, instituciones públicas no procesan, bueno, no la guardan, no la generan y no procesan muchos de los datos que tienen. Entonces hay una tarea pendiente, si es que nosotros estamos entrando en una era digital, en una era de inteligencia artificial y no tenemos datos con los cuales trabajar, se vuelve muy complicado el tema. Entonces creo que una tarea del país, y esa brecha está ahí, no podemos entrenar nada con inteligencia artificial si no tenemos datos. Y debería haber una política pública muy enfocada en ese sentido. Obviamente después, lo que tú dices, si hay un tema de justicia social en la política pública, si eso está incorporado, eso es parte de las consideraciones que se debe tener a la hora de diseñar algoritmos, a la hora de diseñar políticas, pero si no tenemos data, imposible. ¿Cuáles son los principales errores metodológicos que hay no sé, para hacer un modelo matemático? Generalmente, ¿en qué se cae siempre y que por eso a veces falla y quizás el modelo puede cambiar un poco el sentido? Ignorar relaciones que pueden ser muy importantes estructuralmente. Entonces a veces tú tienes una realidad, por ejemplo, qué sé yo, la realidad económica, ¿no es cierto? Hay cosas muy complejas y tú dices, no, bueno, pero esta relación entre estos sectores no es tan importante, entonces en el modelo no la considero. Entonces un supuesto evidentemente es que esa relación entre estos dos sectores de la economía no es importante, hago el modelo, saco conclusiones y obviamente están erradas, porque esa relación es importante considerarla matemáticamente también. Entonces hay ejemplos, qué sé yo, por ejemplo, el tema del diésel, ¿no es cierto? Sube el precio del diésel. ¿Cómo afecta el precio del diésel a la economía, al sistema en su conjunto? Entonces no es una realidad, no es una cosa muy intuitiva que yo te diga, bueno, sube y pasa esto con el precio del pan mañana. Hay todo un sistema complejo que se necesita modelar, que se necesita procesar para poder concluir cuál es el efecto de una subida así, sobre todo en la economía, por ejemplo. Yo sé que tú eres matemático y que te encantan los números, sin embargo, y obviamente la economía se basa mucho también en números. Sin embargo, ¿tú hasta qué punto crees que es tan importante darle mayor peso a los números o a la perspectiva humana, a la perspectiva social? Me pones contra las cuerdas. A ver, yo creo que los modelos... En honor a la verdad, por favor, Juan Carlos. Los modelos te van a ayudar a diseñar políticas públicas, pero efectivamente, y creo que los matemáticos somos los que más claridad tenemos de que no te van a dar una solución en la que una tienes que confiar única. Por completo, exacto. Siempre tienes que tomar en cuenta que hay factores que estás dejando por fuera y eso, entender que es multidimensional lo que estás tomando de decisiones, ¿no? Que afectan a toda la sociedad. Aquí, entonces, lo que yo acababa de mencionar hace un momento atrás, inclusive en las matemáticas también
es muy importante hacer un análisis y considerar muchos de los temas axiológicos, es decir, ver la parte humana, ¿no? Porque detrás de cada número, detrás de cada número sí hay algo que puede afectar de manera directa o indirectamente a la sociedad. Y para concluir, Juan Carlos, más bien coméntanos un poco qué es lo que tú consideras o por dónde debemos partir las personas antes de ya hacer un modelo económico y decir, aquí está la solución, señores, con esto podemos contribuir un poco a que retomemos el tema, a que, por ejemplo, se disminuya la pobreza. ¿Qué es lo que debemos considerar las personas? Verás, yo creo que sí es importante que nosotros tengamos a la matemática como una herramienta en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones muy, muy importantes en el día a día, lo que te decía, ¿no? Vamos a comprar algo a crédito o a contado, ¿con qué tasa de interés? ¿Qué nos conviene? Si nos vas a pagar, si me vas a pagar algo por una compra, si yo estoy ahorrando para la jubilación, todo esa, básicamente ese conocimiento matemático cotidiano a nosotros nos ayuda a tomar mejores decisiones y eso obviamente repercute en el beneficio de cada uno de nosotros. Ahora, si estamos ya hablando un poco más de políticas públicas y los modelos que nosotros tenemos que considerar, efectivamente hay que tomar en cuenta modelos propios, creo que hay que construirlos, obviamente hay referentes, pero hay una realidad en el Ecuador que es muy complicada en diferentes aspectos y que tiene que ser analizada y tratada matemáticamente con los modelos propios que nosotros vayamos construyendo. Muchas gracias, Juanca, por aceptar nuestra invitación. Yo sé que a ti te hacía falta quizás aquí una pizarra y una tiza para hacernos todo una ecuación y explicarnos quizás de mejor manera, pero lo hicimos de esta manera y más bien yo te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación y por explicarnos un poco mejor cómo influye las matemáticas en la economía, que es una relación completamente directa y estrecha. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y a continuación nos vamos con un corte comercial y seguimos con Analítica 360. Hay lugares que parecen diferentes desde el primer momento. Lugares donde la gente no solo trabaja, sino que sonríe al servir. En este lugar te reciben como si te estuvieran esperando. Aquí, cada gesto es una puerta abierta. A medida que camino, descubro algo especial. Personas que transforman un día difícil en un recuerdo inolvidable. Aquí hay quien escucha, quien acompaña, quien comparte alegría. Todos buscan que no te sientas solo. En este lugar, cada detalle importa. Te cuidan con paciencia, con respeto, con amor. Hasta el último momento, alguien te recuerda que eres importante. Que lo que recibes aquí no es solo un servicio, es un regalo de corazón. Al salir, siento que no es solo un edificio ni un hospital, es un lugar donde las personas aman servir, donde cada experiencia te convierte en esperanza. Ese lugar es mi Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia. 70 años a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Hola tía, ¿cómo está? Hola mijo, bien. Te veo muy tranquila. ¿Cuál es su secreto? Fácil. Mi plata está trabajando para mí en un depósito a plazo fijo en la cooperativa Pablo Núñez Vega. Aquí te escuchamos, te asesoramos y cuidamos tu inversión como si fuera nuestra. Entonces, sí puede estar tranquilo. Más que tranquilo. En la Pablo
no solo crece tu dinero, también crece tu confianza. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. Siempre es un gusto regresar con ustedes y aquí en el segmento de hoy, Analítica 360, tengo el gusto de compartir de manera quincenal ya con nuestro especialista Santiago Romeo Guevara. Santi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Lolis, qué gusto estar nuevamente con usted y con todos ustedes para conversar un poquito de cómo va nuestro país y qué se viene. Por supuesto. ¿Sabe que hoy topamos un tema importante al inicio del programa? ¿Sabe que estamos celebrando hoy en los Estados Unidos? No, cuénteme, Lolis. Es el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias. Claro que Están sí. por allá, así que mi querido Santi, hagamos que el segmento que vamos a conversar aquí tenga un impacto para todos esos ecuatorianos que no están aquí con nosotros presentes en Quito, la capital, o en las diferentes provincias, pero que están involucrados sobre todo en la vida de nuestro país. Perfecto. Bueno, primero, qué bonito que esté en esa fiesta familiar tan linda que es. Y me encantaría darles pues buenas noticias, pero creo que ahorita tenemos más dudas que certezas, porque más allá de la narrativa política, que sea de Novoa o del RC, que quién ganó o quién perdió con el no, yo creo que ahorita hay más preguntas que certezas, porque prácticamente con el no toda la agenda del gobierno se queda paralizada, se queda en stand-by, y si podemos adelantarnos vamos a ver por qué. Es como poner un freno de mano así, una parada súper fuerte a todo lo que se podía haber gestado. Y yo me voy inclusive más allá, es que cuando ustedes elaboran su tesis, el profesor dice, no sirve, haga de nuevo. Ay no, qué dolor. ¿Por qué? Si podemos avanzar por favor en la lámina. Bueno, nosotros tenemos dos frentes y es un poquito, quisiera recordarles porque estos son hechos, y como decía mi colega anterior, cuando uno hace un análisis numérico pues tiene que tener información base. En este caso vamos a procurar hacer un análisis lógico, un análisis de síntesis y antítesis. ¿Qué es lo que pasó antes de las votaciones y dónde se encuentra el gobierno ahora? Entonces, yo le he dividido en dos frentes claves. Uno son el Fondo Monetario Internacional. Recordémonos que el 9 de octubre el FMI desembolsa los últimos 600 millones de dólares. De hecho, este dinero fue usado para pagar los bonos y para pagar al ejército y todo el 13º a las instituciones públicas. Ojo con eso, porque inclusive constitucionalmente el gasto corriente debe cubrirse con ingresos corrientes, no con créditos. ¿Qué pasa ahorita? O sea, ya estamos incurriendo en una primera falla desde ahí. Desde ahí. Desde hace rato. Segundo, el financiamiento original del programa del Fondo Monetario Internacional cubrían 4 millones de dólares. Con estos últimos desembolsos, hoy por hoy debemos 5.000 millones de dólares. ¿En base a qué se liberan todo ese dinero? Es en todo lo que pasa hasta agosto del 2025. Es decir, el incremento al IVA, el quitado del subsidio al diésel, y todavía faltan políticas. Tenemos que ver muy claro qué pasa con el gas, que sería lo que faltaría. De hecho, hay que tener mucha visión en lo que está pasando en el presupuesto para el 2026. De hecho, el subsidio al diésel ya no existe. El subsidio al gas, se escuchan corrientes que no está, que sí está. Y en este momento ya debería tener el Congreso la partida presupuestaria, cosa que no ha pasado. Entonces debemos ver mucho eso. Y lo triste de todo esto es que ese dinero se destinó a liquidez interna, como le estoy diciendo, ¿sí? A comprar votos. Lamentablemente, podemos decirlo así, a comprar Para votos. la balanza del sí. Para el sí, ¿sí? Pero resulta que O sea, gana el terminemos no. con una respuesta negativa y con saldo en contra. Digamos que así fue, no le alcanzó al gobierno el dinero para lograr ese resultado. Si podemos avanzar en la segunda lámina, por favor. Ahí viene la otra arista que les digo. Si ustedes se acuerdan, un mes atrás, 15 días antes de las votaciones, tuvimos varias visitas. Desde la comandante general para el Pacífico Sur, la secretaria de Migración. ¿Y qué es lo que pasa? Hubieron acuerdos, por eso que Novoa mismo hablaba de que necesitamos bases aquí para controlar el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, ya hubo una oferta del gobierno nacional para los Estados Unidos,
de una base en el Ecuador, en el Pacífico. ¿Por qué? Esto es geopolítica. No se trata de controlar el narcotráfico. Se trata de que si usted ve hacia el sur, Perú y Chile principalmente, tienen convenios súper importantes con China. El puerto de Chancay es una cosa enorme y todavía falta. Entonces, la influencia china en el Pacífico ya se nota en América del Sur. Colombia prácticamente está dividida y Venezuela ni digamos. ¿Qué queda? Ecuador. Y estamos en el medio, es un punto estratégico. Estados Unidos necesita una presencia en el Pacífico Sur. Esto es un tema de geopolítica, no es un tema de narcotráfico. No nos perdamos en ese sentido. Sabemos, no tenemos los detalles nuevamente sobre ciertos acuerdos de migración, cómo iban a recibir a los migrantes ecuatorianos, e inclusive se habló de recibir migrantes de otros países, siempre y cuando tengan ciertas normas. Y tercero, los acuerdos comerciales. El 13 de noviembre, Ecuador reduce los aranceles a ciertos productos, a sectores estratégicos americanos, entre ellos los vehículos, pero Estados Unidos también reduce el 15% del impuesto al banano, al cacao, a las flores, el atún. Hermoso. Listos para, o sea, eso estaba servido. El Fondo Monetario, por un lado, dio el dinero, los acuerdos con los Estados Unidos iban a permitir que todo eso fluya, pero obviamente para que todo eso pase debía haber reforma constitucional, cosa que no se dio. Avancemos, por favor. Entonces, tengamos presentes esos dos ítems. ¿Sí? Entonces, ahorita nos encontramos en una paradoja. Claro, hemos aterrizado desde un tema macro, donde estamos viendo un panorama internacional, cómo nos influye directamente las decisiones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos, los acuerdos previos a nivel comercial, y ahora aterrizamos directamente en la disyuntiva que nos espera como país. ¿Qué tenemos ahí, Santi? Bueno, estamos con una dependencia externa brutal, nuestra soberanía está cuestionada, y no hablo soberanía en el sentido de romántico, de decir, oh, yo defiendo a mi patria, simplemente es el hecho de saber que Ecuador hoy por hoy no depende de sí mismo. Y tengamos presente algo, después del no, el presidente se va a Estados Unidos de una agenda que le declaran de interés propio de ellos, nadie sabe a qué se fue, pero es evidente que antes de todo la consulta popular hubieron acuerdos que hoy por hoy son muy complicados llevarlos a cabo. Entonces posiblemente, esto es una elucubración mía, fueron a ver qué más hacer. Claro. Porque a los Estados Unidos le va a decir, vea, sabe que no le voy a poder dar la base. Y hay ese compromiso. Entonces, tenemos una deuda mucho más fuerte con el Fondo Monetario. Hoy por hoy, por lo menos, tenemos el acceso preferencial con las tarifas cero de nuestros productos estrella, pero también está el señor Trump ahí. Entonces, para él un plumazo y nos pone el 20 o lo que o sea, no hay esa seguridad. Y por dentro, pues, prácticamente el gobierno, con la tesis que tenía, con el respaldo americano, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional y el gran no, ¿qué hago? ¿Qué cree que pasó, Santi, el momento de que la gente se acercó a las urnas? Por más de que dentro del espacio que nosotros tratamos aquí, previo justamente a la consulta popular, hacíamos un llamado, una convocatoria a una toma de conciencia previa a acercarnos al derecho al voto. Tratamos de hacer los esfuerzos para que la gente tome esa conciencia desde aquí. ¿Qué pasó al momento de ir a votar? Que yo creo que fue consciente. Porque, aunque no le he puesto acá, porque no nos alcanza mucho el tiempo, pero analicemos las variables, para llamarle matemáticamente, lo que el gobierno utilizó. El IES tiene que dejar de atender salud. Wow. O sea, primer factor que fue clarísimo. Segundo, la narrativa. No son bases militares, pero cuando usted hacía la pregunta eran bases militares. Ahí decía en la papeleta. Tercero, el hecho de que se premia a las Fuerzas Armadas, yo no estoy evaluando si es bueno o malo, pero hay muertos en Ibarra. Hay muertos en Ibarra. Esa es su tierra más cercana, por eso nos comenta de ese contexto. Sí, yo de Ambato también, mi familia es de allá, pero sabemos lo que pasó, hubo muertos y hasta ahora no se dice nada. Y no olvidemos algo, León Febres Cordero, todo el gobierno ahorita ya tiene una declaración de NACE-IDH, después de 35 años. Son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Cuidado, no nos olvidemos de eso. Entonces, la narrativa del gobierno, que por un lado el hecho de querer decir que la Constitución es comunista cuando no lo es, o sea, tampoco podemos llegar a decir que es una Constitución perfecta, necesita cambios, sí. Pero como quisieron poner la retórica de que todo esto pasa por la Constitución, no es así. Sabemos que tenemos un sistema muy débil, deficitario de justicia.
Entonces no va por ahí y la gente entendió. Pero para mí, ¿qué tiene que ver mucho? El seguro, el trabajo. Volvamos a tener, aunque no se puso en la consulta, los trabajos por horas. Entonces habían cosas que ya se ven evidentes que el gobierno necesita, y su remisión de los impuestos. Mientras todos pagamos impuestos, pues el gobierno se perdonó una buena cantidad de dinero. Entonces el discurso, la narrativa no sostiene esa visión de gobierno. Y con todo respeto posible, y esto sí es una elucubración nuevamente mía, profesional. ¿Qué es lo que querían cambiar? Para que la ley tener acceso a ¿qué? A la seguridad, para poder abrir seguros privados, acceso a la generación eléctrica, acceso posiblemente hasta el agua, que son cosas que tenemos que evaluar muy profundamente si conviene que estén en manos privadas o no. Cualquier modelo de esos tiene sus peros, pero yo creo que la soberanía de un país radica en que pueda alimentarse y pueda mantener salud y agua a su pueblo. Los temas básicos, los servicios básicos. Es lógico, totalmente. O sea, usted póngase como papá, es lo que usted aspira, por lo menos para su familia. Lo básico. O sea, es la línea base sobre la que iniciamos. Entonces, Santi, aquí tiene un tema súper importante. Cuando hablamos de la realidad de Ecuador, usted manifiesta, afirma, dice, fuerte afuera, débil adentro. ¿A qué hacemos relación con esas hipótesis directas? Sabemos la relación que tiene la familia Noboa con el gobierno americano, no es nueva. Su abuelo, pues de hecho, fue parte del gobierno en ese entonces de JFK, de Jimmy Carter, todos los procesos que hubieron contra la banana fruit. Entonces, hay que analizar la historia, hay que entender quién fue el señor Noboa en sus inicios, por qué llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo en un país tercermundista. Usted no llega a tener ese poder económico sin tener poder político. ¿Sí? Entendamos que todo esto surge durante una dictadura. Hay unas coyunturas que se dan y obviamente el mismo presidente ha dicho que inclusive me parece que es ahijado de JFK, del secretario de salud actual. Entonces, él tiene un lobby muy fuerte en el gobierno americano, muy fuerte, eso hay que reconocerlo. El hecho que estuvo en Georgetown estudiando y todo, estuvo en las élites. Entonces, el hecho de acercarse y solicitar ayuda al gobierno americano, yo pienso que él debe tener las puertas abiertas. Pero, es como el padrino, más o menos. Sí podemos compararle así. Sí, más o menos. Pero yo voy y solicito algo muy puntual a mi padrino, el duro de la plata. Tome. Claro. Pero claro, usted se encuentra en el hecho de que Ecuador no es mi hacienda. Ecuador es un estado constituido que tiene, para bien o para mal, una constitución que está por fuera de la visión geopolítica que hoy por hoy tienen los Estados Unidos. Entendamos que ahorita el orden mundial está cambiando, están 3 poderes mundiales, Estados Unidos, China y Rusia, peleándose el nuevo orden mundial. Y vienen preguntas, ¿conviene al Ecuador coger un bando? Hoy por hoy es Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Capaz que tener una situación como algún rato tuvo Ecuador de tener relación con todos no es malo. Entonces, esa vulnerabilidad estratégica es la que me preocupa. Y 2, o sea, si usted analiza el no es una ganancia de la Revolución Ciudadana. Es la gente que dijo, oye, no estás bien. Lo que estás haciendo no estoy de acuerdo. Corrige. Yo no creo, por lo menos quienes tenemos un poquito de criterio, queremos que el gobierno salga o se caiga. No, necesitamos continuidad, pero necesitamos oriente. Como algún rato le dije, ¿qué visión tiene el gobierno para el Ecuador? No sabemos. Y esta agenda secreta, que ellos dicen que es tan secreta, que nos va a hacer tan bien, pero es tan secreta, ¿qué se trató? Porque todas las cosas que estuvieron pre-consulta son acuerdos que ya se dieron. Ahí es cuando me dice usted, hace referencia a temas políticos, debilidad en cuanto a la narrativa, que no proyecta esa seguridad para que la gente tenga confianza sobre lo que el gobierno se encuentra haciendo. Y voy más allá de usted, que es profesional en comunicación, Lolis. Usted sabe que si no hay gestión, no hay comunicación. Cualquier narrativa que no viene de gestión es falsedad. Entonces la narrativa le dura en tanto y en cuanto la realidad no evidencia que las cosas son o no son. Y lamentablemente las narrativas que ha tenido el gobierno, aparte de estar dispersas, sin sentido, los números que traen son demasiado cuestionables. Entonces no se sostiene, no se sostiene. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Y si usted nuevamente comienza a verle cómo se está constituyendo el nuevo gabinete, sobre todo la persona que está al frente del Ministerio de Gobierno, es una persona que está especializada en comunicación. De hecho, por ahí en una entrevista, no recuerdo a quién le hace, inclusive le invita a ser parte de él en su momento de la constituyente, a un comunicador.
Le dice, usted ganaría, venga con mi partido y participe para ser candidato al constituyente. Entonces, me da la impresión que él se está apalancando mucho en una estrategia de comunicación. Y está bien, pero si atrás no hay un fundamento de gestión, la narrativa es falsa. Y como cualquier mentira, tarde o temprano cae. Entonces, estamos en una discusión muy seria, porque prácticamente lo que se puso como norte el gobierno de Noboa, como le dije, le devolvieron el trabajo y le dijeron, vuelva a hacer. Estamos en eso. Y no tenemos nuevamente claridad qué van a hacer. No funcionó el diálogo de autores. No funcionó, y lo que es más, o sea, ya, le dicen, repite el trabajo, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Todo está en secreto. ¿A dónde apuntamos? Muy buena pregunta. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Mis queridos compañeros de producción en este momento nos están colocando este análisis que dice: Ecuador tiene salida si logra equilibrar 3 frentes. A su criterio, estos 3 frentes son interno, externo financiero y geopolítico. Sí, es interesante que muy pocas veces Ecuador ha tenido ese protagonismo geopolítico en la historia. Eso es algo positivo, ojo. No hay que dejar de lado, o sea, nosotros hoy por hoy tenemos una variable, si quieres llamarse así, que podemos hacer. Es que ni siquiera es oportunidad, yo le digo, o sea, si usted es muy estratégico, como le explico, Estados Unidos necesita presencia en el Pacífico Sur, no la tiene. Tiene China, tiene Colombia que todavía está dividida, y Venezuela. ¿Qué queda? Ecuador. Entonces vamos por lo interno. Necesita recuperar legitimidad, pero y con diálogo y transparencia, pero si siguen con temas esto es oculto, es secreto, es confidencial, simplemente seguimos en lo mismo, y eso es lo que preocupa. Lo externo, hay que ver qué compromisos tenemos con el Fondo Monetario, porque ahorita el país está más endeudado de lo que estuvo hace 3-4 meses, y ¿qué significa eso? O sea, porque si se suma toda la deuda interna, estamos sobre el Producto Interno Bruto, prácticamente todos los ingresos están comprometidos hoy por hoy. Y yo entiendo la situación económica que tiene el gobierno. Y finalmente lo que le acabé de decir, tenemos un factor geopolítico muy importante, que para mí debe ser una variable muy clara de negociación. No sé si sean bases, no sé si sean acuerdos, pero los Estados Unidos necesitan presencia en el Pacífico Sur. Y yo creo que ahí el gobierno tiene una oportunidad súper buena de negociar muchas cosas, en la medida que la ley le permita, la ley ecuatoriana. Entonces, para mí son esos 3 factores. Ojalá la presidencia y los asesores tengan la claridad de entender esos temas, que no se van a solucionar con comunicación solamente, sí con gestión, sí con un norte claro, y entendiendo que hoy por hoy, como digo, Ecuador tiene una participación que jamás ha tenido en un contexto geopolítico, y eso hay que aprovecharle. Ha sido con nosotros el día de hoy nuestro especialista en Analítica 360, Santiago Guevara. Mi querido Santi, por favor, finalmente vamos a colocar la lámina donde la gente puede tomar contacto con usted. Si les indica, por favor, cómo está su presencia en redes sociales. Sí, como Romeo Santiago Guevara en LinkedIn o en Instagram, por favor, está mi correo electrónico en pantalla y mi número de teléfono. Y cualquier situación, pues, siempre a las órdenes, para cualquier tema de política, de comunicación, y hasta ahorita un poquito más de geopolítica, porque hoy la política ya no se puede entender solamente sin el impacto que está teniendo ya la relación entre países. Por supuesto. Muchísimas gracias a nuestro especialista. Regresamos con ustedes luego de una pequeña pausa comercial. Gracias. Llega a Mujer 360 el segmento que todos estaban esperando. Visas 360. Un espacio semanal junto a GoVisa and Travel, donde los expertos en visas resolverán todas tus dudas. Requisitos, procesos, tiempos. Aquí hablamos claro, directo y con experiencia real. Prepárate para viajar con seguridad y confianza. No te pierdas Visas 360 con GoVisa and Travel. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas
para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Conce es el reflejo de tu mejor versión. Es un gusto retornar con ustedes aquí en Mujer 360 y como les comentamos al inicio de nuestro programa, estamos cerrando el programa de hoy con un segmento de cultura. Nos acompaña Karina Cadena desde Sangolquí. Mi querida Cari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todos los que están viéndonos desde sus casitas. Contenta porque tenemos que contarles algo especial que estamos haciendo desde nuestra fundación. Encantada, tú eres directamente, estábamos conversando tras cámaras, la fundadora de Fundación Mundo Arte. Y algo muy lindo es combinar la parte artística, como me comentabas, con la parte también de terapia. Coméntanos un poquito, ¿qué hacen en Fundación Mundo Arte? Bueno, te cuento que hace ya más de 5 años, bueno, como trabajo terapéutico, artístico, tenemos más de 20 años, pero hace 5 años que somos fundación. Nos encontramos con un loco soñador igual que yo, Telfor Pozo, mi compañero, y decidimos seguir con este proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque a nosotros el arte nos ayudó muchísimo. El arte rompe barreras y el arte ayuda a sobrellevar muchas cosas que puedes tú tener en el interior y no puedes sacar, ¿ya? Tomando en cuenta eso, mientras, en mi caso muy personal, como experiencia, mientras yo iba trabajando en mi tema artístico, me encontré con muchas posibilidades y tan, más que todo, humanas, de encontrarme con estos hermosos chicos y de aprender de ellos. Y desde ahí encontrarme y ver como esta similitud que yo tenía, ¿no? De saber qué es lo que está pasando dentro de su interior y de su corazón. Mientras nos vas contando, voy a solicitar a mis compañeros de producción. Justamente en pantalla estamos viendo a estos chicos que, como comentábamos, la palabra precisa sería, tienen habilidades especiales. Son chicos que tienen una sensibilidad ante el mundo increíble y que merecen el mejor de los tratos. Cuéntanos ahí, ¿cuáles son los principales pacientes que acuden a ustedes? Porque debe ser el paciente y el núcleo de familia, ¿verdad? Que ya forman parte de la fundación. Exactamente, eso es un punto muy importante. Nuestra metodología de trabajo es justamente enfocarnos en el beneficio del chico, de la familia y de la escolaridad. ¿Ya? Porque mayormente en terapias regulares lo que se hace es... viene el chico, se le trata cualquier, por ejemplo, puede ser algo de lenguaje, motricidad, algo cognitivo, pero nosotros no. El problema radica en su entorno, ¿ya? En el tema social y en el tema conductual y qué está pasando en el entorno familiar. Y por eso, bueno, ahí tenemos a Estefano, estamos en el show de talentos, tenemos un show de talentos que de cierta manera lo que hace es involucrar a las familias. Me encanta que puedan desarrollar estas habilidades, estas capacidades, brindarle la seguridad de que ellos puedan subirse a un escenario primero, ¿no? Porque se le ve mucha destreza y así como él, debe ser todo el grupo de compañeros que vuelven a recuperar esa confianza, esa autoestima, ese lugar en el mundo, que esa es la parte más linda que me parece. Karina. Sí, te cuento que de cierta manera, tanto chicos como familias sí llegan con eso que dices tú, una autoestima muy bajo, ¿ya? Y no nos damos cuenta cuál es el problema, ¿ya? Y como siempre menciono, el problema no son ellos, el problema es el entorno, el problema es no saber cómo tratarles o saber cómo actuar ante cualquier condición, ¿ya? O señalarles o decirles, yo siempre cuando hago mis conversatorios o talleres, siempre comienzo con esta pregunta, ¿qué es ser diferente? ¿Ya? Entonces, claro, comienza a ser diferente, es cuando tienen alguna habilidad especial y no es así, todos somos diferentes en nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir y más aún ellos y nosotros que tenemos una sensibilidad tan fuerte y esto de topar el tema de la autoestima es muy fundamental dentro de nuestra fundación. Por eso en nuestra fundación lo que nosotros tratamos es que ellos sean felices y que sientan el amor
que se puede generar tanto en la fundación como en el entorno con sus familias. Me parece espectacular que puedan llegar al nivel de poder trabajar también con la familia, porque mi querida Karina, suele haber los estigmas a nivel social, familiar, que si nace algún miembro de la familia con alguna dificultad, es diferente, es una mancha al tigre, ¿me entiendes? Es un niño mal visto, es un joven mal visto, más bien cuando debería ser una oportunidad para crecer como familia, para explorar estas nuevas áreas que nos brindan, porque son personas tan especiales, la sensibilidad de ellos es completamente distinta y sé que están próximos a un evento, Cari, así que aprovecha este espacio para que anuncies qué van a atender en Fundación Mundo Arte. Bueno, les cuento que nosotros ya es la 4ª edición de nuestro Festival Artístico Inclusivo Mundo Arte, donde vamos a tener el 3 de diciembre, por el Día de las Discapacidades, vamos a lanzar nuestro video musical Soy Mundo Arte por YouTube, así que estén atentos a ellos, donde nuestros chicos van a estar participando. Tenemos también talleres y conversatorios que están direccionados a cuidadores y padres de familia, ¿sí? Que son con temas muy importantes, donde vamos a estar impartiendo nosotros como arteterapeutas, pero también vendrán profesionales en el tema psicológico, ¿ya? Con temas, por ejemplo, hay un tema que es muy fundamental, que es el síndrome del cuidador. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese cuidador? Nosotros no nos ponemos a pensar qué pasa con esos cuidadores, esas madres, esos padres o esas familias que están a cargo de los chicos, ¿ya? Y qué pasa también con su autoestima, hablando de eso, ¿no? Sí, el manual para ser padres no es fácil de construirlo, mi querida Cari. Más bien yo creo que vamos agregando una paginita al día, porque así al menos lo siento yo. Uno está en ese proceso de crecimiento para intentar ser la mejor versión de lo que podemos ser. Imagínate cuando tenemos una persona con habilidades diferentes. Yo creo que el trabajo implica un poquito más de esfuerzo. Muchísimo. Así que por eso estamos dando estas lindas talleres, también trascendiendo la discapacidad, un poco también hablando acerca de la sexualidad de los chicos, que también es fundamental pensar en eso. Y el último día de taller y conversatorio van a estar 2 chicos importantes de nuestra fundación, Antonio y Daniela, los 2 artistas, la una es músico, el otro es un orador increíble, los 2 tienen una condición especial, la una tiene una discapacidad visual, y bueno, y Antonio, bueno, que es parte de nuestra fundación, que van a hablar acerca de sus experiencias, de que justamente no hay ningún limitante para hacer lo que ellos aman hacer. Cari, ¿los talleres que tú nos invitas tienen algún costo? No, estamos con acceso libre, no tienen ningún costo, así que solo encuéntranos en redes sociales, ahí está toda la información. Y el día domingo 7 culminamos el festival justamente con este festival, valga la redundancia, donde va a haber espectáculos artísticos que están direccionados desde los chicos con discapacidad. Van a estar otras organizaciones y fundaciones también presentando, y tenemos una feria de emprendimientos de servicios y productos de y para personas con discapacidad, así que invitadísimos todos. Cari, bienvenida nuevamente. Las puertas de Mujer 360 están abiertas para este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Están ubicados ustedes en el sector de Sangolquí. Si usted conoce la plaza donde se ubica la iglesia matriz de Sangolquí, péguese un heladito antes de que se vaya a los conversatorios de los talleres. Están justamente ubicados atrás de la iglesia matriz, en el área del convento, ¿verdad? Así es, así que no hay como perderse. Estamos en pleno centro histórico de Sangolquí. Como dice, vayan, péguense un hornadito o un heladito antes de entrar a nuestros conversatorios, y los vamos a recibir siempre con las puertas abiertas. Es un gusto, hemos llegado a ustedes. Somos el equipo de Mujer 360. El día de mañana no se pierda nuestro programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mujer 360.